no sea la primera ni la última clase en las que estemos participando juntos, recordando de igual manera que vamos a manejar la misma metodología. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, tratemos por favor siempre de aclararla antes de poder continuar con cada una de las diapositivas. La idea es que podamos ir despejando todas estas dudas y consultas que nosotros podamos tener antes de continuar con cada lámina o antes de repente ir cerrando las ideas, a fin de que nosotros finalmente podamos estar, en este caso, seguros o finalmente podamos estar convencidos de cada uno de los puntos que vamos a ir viendo a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora ya dar inicio a nuestro curso que tenemos programado el día de hoy. Según lo que ya he visto, ustedes han tenido algunas clases anteriores, eso quiere decir que ustedes pues ya conocen un poco también de lo que, en este caso, de la parte de asistencia de farmacia que ya han estado viendo. Y hoy día básicamente lo que nos comprende trabajar a nosotros es el tema número 5, que es la farmacia hospitalaria y farmacovigilancia, que es según lo que me han indicado. Bien. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si ya se logra visualizar. Un momento, por favor. Ujú. Muy bien, ¿me confirman, por favor, si se logra ver? ¿Si ya se logra visualizar? No se ve nada, profe, todavía. No, magíster, no se ve. No, no se ve nada. No se logra ver. Recién sí. Ahora sí. Ya se ve. Ahora sí se puede ver. La presentación. Ahora sí se ve la presentación del tema. Ahora sí. De acuerdo. Bien. Entonces, bien, ya se logra ver, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se logra ver con normalidad? Sí, Sí, señora, sí se profe. ve. Sí se Bien. ve correcto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver tal cual como les menciono, ¿no? El día de hoy lo que vamos a ver es qué es la farmacia hospitalaria y la farmacovigilancia. Puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, hoy lo que vamos a revisar son las funciones del asistente de farmacia. Bien, en el ámbito hospitalario vamos a ver también los conceptos básicos de farmacovigilancia, vamos a ver también, en este caso, los conceptos básicos que vamos a tener en cuenta al momento, pues, finalmente, de poder nosotros desarrollar todo lo que es la atención de la farmacia hospitalaria, todo lo que es la atención finalmente de lo que nosotros vamos a brindar al momento de recepcionar un paciente o al momento básicamente de poder dar curso, bien, a todo este proceso que implica que nosotros mantengamos una atención adecuada a nuestro cliente. Ahora, cuando nosotros hablamos de farmacia hospitalaria, nos estamos basando únicamente en aquellas farmacias que se encuentran dentro de unidades, en este caso hospitalarias como su nombre lo dice, o ya sea públicas o privadas. Ahora, la farmacia hospitalaria como tal básicamente engloba diversos tratamientos que son prescritos por un profesional médico, el cual básicamente lo que hacen es
trabajar en base a una receta, en base a una orden, y que justamente lo que hace la farmacia hospitalaria es brindar lo necesario para que el paciente pues tenga a la mano los medicamentos que ya se les han sido prescritos en cantidad, bien, y también se les pueda a través de la farmacia hospitalaria hacer no un recordatorio, sino un refresh de la información que a veces tiene, que ya más adelante vamos a ver por qué les digo que un refresh. Bien, entonces, farmacia hospitalaria, ¿solamente será de repente las farmacias que nosotros vemos en clínicas y hospitales? ¿Necesariamente solo son ellas? ¿Ustedes qué dicen? Cuando nosotros hablamos de farmacias hospitalarias, ¿solo serán ellas o tendremos algún otro tipo de farmacia adicional? A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Tendremos algún otro tipo de farmacia o solo son las que les he mencionado? De las postas hospitalarias. Sí, adelante. Sí, la de las postas hospitalarias, ¿no? También ahí tienen una mini farmacia, algo así. Bien, no se le escucha muy bien a Gonzalo, pero tengamos en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros, vuelvo a reiterar, cuando nosotros hablamos de farmacia hospitalaria, básicamente nos referimos a aquellas, en este caso, ubicadas tal cual como ustedes mencionan en los comentarios, en los centros de salud o en establecimientos donde, bien, los medicamentos son prescritos bajo en este caso, una receta médica y normalmente son aquellos que en este caso, que se dan o aquellos que se van a mantener para pacientes que están hospitalizados o que mantienen una estancia hospitalaria. Entonces, la farmacia hospitalaria va a ser el servicio de atención médica que se encarga de elegir, preparar, almacenar, combinar y dispensar medicamentos y productos sanitarios, asesorando a profesionales de salud y pacientes sobre su uso seguro, efectivo y eficiente. Puntos importantes que tenemos que considerar en cuanto a las farmacias hospitalarias es que no solamente se trata de dispensar el medicamento, sino que la farmacia hospitalaria se encarga mucho más allá de ello. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, se va a seleccionar el medicamento y en una farmacia hospitalaria hay que tener en cuenta que, si bien se puede contar con el medicamento, dentro de la elección de dicho medicamento está también la parte de seleccionar medicamentos comerciales y medicamentos genéricos, que yo asumo que ustedes ya lo han visto, donde normalmente, bien, vamos a manejar estos dos tipos de medicamentos y, bien, normalmente se suele ver que hay cierta condición para medicamentos comerciales o medicamentos genéricos dependiendo del establecimiento que se tenga. Normalmente los establecimientos privados, bien, trabajan mayormente con medicamentos que son comerciales y los establecimientos públicos trabajan mayormente con medicamentos genéricos. Sin embargo, ¿esto está normado? ¿Esto tiene que ser así siempre? No. Lo que sí está normado es que todo establecimiento farmacéutico tiene que tener medicamentos genéricos. Sin embargo, bien, ustedes tienen que considerar que también todo queda, pues, finalmente a elección de la farmacia con la que se cuente. Bien, porque si bien tiene que tener medicamentos genéricos, también puede pasar que finalmente este medicamento se haya terminado, se haya acabado o ya no se cuente con él. Y por eso es que hay un tema de elección, porque se le puede brindar al paciente, bien, algún medio o alguna forma por la cual el paciente tenga esa posibilidad de poder elegir si A o B o cuál de los dos finalmente quisiera comprar. Bien, a ver, yo estoy segura que ya en exposiciones anteriores les deben haber explicado el tema de los medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales, donde básicamente sí hay un tema, en este caso, de diferencia, y básicamente este se centra en el que uno posee un nombre comercial que pues a nivel internacional se maneja, y hay algunos que tienen nombres genéricos, ¿ves? Que en este caso no necesariamente se vaya a manejar en todas las farmacias. Ahora, otro tema con los productos comerciales y genéricos es que mayormente se entiende que el producto comercial o con marca comercial es muchísimo mejor que el producto genérico. Sin embargo, no suele ser así.
Bien, no porque esté más caro quiere decir que me va a pasar el olor más rápido, me va a curar la enfermedad o me va a pasar todo mucho más rápido que el medicamento que no es de marca. Ello no funciona de esa manera. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo se ha venido trabajando esa idea, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, por favor, que justamente va por ese lado la parte de que la farmacia hospitalaria te da un tema de poder elegir, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿cuál? Porque hay algunas, como les vuelvo a repetir, farmacias que dependiendo de la institución donde te encuentres, van a manejar medicamentos de marca o los llamados comerciales o medicamentos que en este caso son genéricos. ¿Hasta ahí me dejé entender? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, perfectamente, profe, se entiende perfectamente, sí, señora, gracias. Gracias. Bien, ahora por aquí hay otro verbo que dice preparar. Eso quiere decir que las farmacias hospitalarias tienen sus químicos, todo ahí desde cero, y ahí preparan todos los medicamentos. No, a lo que se refiere con la palabra preparar en una farmacia hospitalaria es que todos los países tienen diferentes tipos de dispensación de medicamentos. Bien, yo estoy segura que muchos de ustedes se deben haber percatado, por ejemplo, ¿no? En las películas, cuando salen, ¿no? En las películas extranjeras o de repente ustedes han visto que tienen un frasquito de pastillas, un frasco de pastillas que viene rotulado con su nombre y con una tapita. Y esto no está en un blister, tampoco está de repente, no está empaquetado, sino que solo está en un tubo toda la cantidad de pastillas. ¿Eso se puede hacer? Sí, si el establecimiento o la farmacia cuenta con lo necesario para poder preparar y dispensar de esa manera el medicamento, sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Ahora, también existen los medicamentos preparados o las preparaciones magistrales, efectivamente. ¿Todas las farmacias pueden preparar un medicamento? No, no todas las farmacias pueden preparar un medicamento. Por eso es que existen las farmacias de preparaciones magistrales o farmacias magistrales, donde básicamente algunas tienen la categoría que sí les permite poder preparar estos medicamentos. Eso quiere decir que yo puedo abrir mi farmacia y no necesariamente puedo tener potestad de preparar. Exacto. Tienes que cumplir primero con los lineamientos necesarios. Si los cumples, podrás prepararlo. De lo contrario, podrás seguir teniendo tu categoría de farmacia, pero no será una de preparados. ¿Bien? Por otro lado, tienes también el verbo almacenar. ¿Todas las farmacias me permiten almacenar a mis medicamentos? Sí, te permiten almacenar medicamentos y productos sanitarios. Todo lo que sea dispositivos médicos lo puedes almacenar. De ahí parte la palabra BPA, buenas prácticas de almacenamiento. ¿Y qué significa que yo tenga buenas prácticas de almacenamiento? ¿No solo debo guardar las cosas? No, no solamente debes guardarlas. Por ejemplo, algo importante. Todo lo que sean medicamentos y productos sanitarios se maneja muy parecido a lo que son alimentos. Nada va en el piso y nada de preferencia en cajas de cartón. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, en este caso, se pueden contaminar. Por eso es que se requieren normas que aseguren que el almacenaje de ellos, tanto de los productos sanitarios como medicinas como tal, puedan estar debidamente reglamentados, asegurando su calidad y eficacia al momento de que lleguen a los pacientes. ¿Qué más te dice? Combinar y dispensar medicamentos y productos sanitarios. Bien, pero te dice algo importante, asesorando a profesionales de salud y a pacientes sobre su uso efectivo y eficiente. Bien, ok, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no solamente le vamos a entregar el medicamento, no. Nosotros no solamente vamos a entregar el medicamento. Algo importante que tiene que suceder es que cuando nuestros pacientes lleguen hacia nosotros, bien, no solamente es, bueno, le entrego su medicamento y ya está. Es entregar el medicamento y asegurarnos que la persona haya entendido y comprendido cómo es que debe tomarlo, en qué momento debe tomarlo, cada cuánto tiene que tomarlo, ¿bien? Y también tener en cuenta ciertas llamadas de alerta o finalmente tener en cuenta ciertos criterios, ¿bien? Que puedan hacer que finalmente esto los haga recurrir a una unidad de emergencia. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que al momento de hablar de una farmacia hospitalaria hay ciertos criterios que tenemos que cumplir a fin de que finalmente nuestro cliente, bien, que es en este caso nuestros pacientes, puedan asegurar que al recibir cualquier tipo de medicamento o producto sanitario, lo puedan utilizar o lo puedan, en este caso, usar de manera correcta.
Bien. Entonces, ¿qué nos dice sobre la farmacia hospitalaria también? Depende de la dirección médica de un hospital. Sí, depende de una dirección médica de un hospital. Bien. La medicación que se recibe cuando estamos ingresados o cuando estamos hospitalizados. Bien. Y también son medicamentos que no están en oficina farmacéutica. Bien, tenemos que tener en cuenta que estos criterios también son los que se cumplen, bien, cuando nosotros hablamos de una farmacia hospitalaria. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se logra entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se entiende perfectamente, claro que sí. Muy bien, Sí. gracias. Continuamos entonces. Ahora, hablemos de la misión del farmacéutico hospitalario. ¿Qué cosa va a hacer el farmacéutico? Uno, personalizar los tratamientos. Algo importante es recordar lo siguiente. Nosotros, a diferencia en este caso de las farmacias convencionales, nosotros no utilizamos en este caso la sintomatología del paciente y pensamos, ¿no? A ver, el paciente tiene cefalea, entonces le podemos dar un paracetamol. El paciente le duele de repente un poco la barriga, vamos a darle una ranitidina porque segurito que por ahí puede tener gastritis. No, en el caso de las farmacias hospitalarias, nosotros nos regimos básicamente a la prescripción médica. Entonces quiere decir que si yo voy a la farmacia y pido mi medicamento, ¿eso no está del 100% bien? No, claro que no, porque te estarías automedicando. Por eso es que es importante que consideremos que los tratamientos son por cada paciente, recordando también que la personalización enfoca el hecho de que al paciente lo que se le ha recetado es en función a sus alergias y a sus antecedentes patológicos, porque de repente puedo tener dos pacientes que estén viniendo por migraña, pero a uno le están dando el tratamiento A y a otro le están dando el tratamiento B. Pero finalmente los dos son migraña. ¿Por qué tendría que cambiar el tratamiento? Porque el paciente A tiene un antecedente de alergia al medicamento, mientras que el paciente B no lo tiene. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que los tratamientos sean en base a lo que me dice mi paciente. Bien, o sea, en base a los antecedentes del mismo, y por ello es que es muy importante que nosotros revisemos las recetas antes de dispensar los medicamentos, siempre verificando la identidad del paciente para, en este caso, saber qué es la receta o el medicamento correcto que yo voy a entregar. Bien. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra misión tiene? Función logística, dosis unitaria. También tenemos que ver finalmente qué es lo que le vamos a dispensar al paciente. No, porque de repente el paciente me puede decir, ya, pero me puede entregar 10 o 20, o de repente quiere una de más. ¿Y yo solo le puedo entregar? No, claro que no. Tengo que basarme en lo que finalmente está prescrito y explicarle finalmente al paciente cómo es que debe ingerirlo. También me dice que debo evaluar las determinaciones a niveles plasmáticos y también los ensayos clínicos están a cargo del farmacéutico hospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos 4 puntos son los que nosotros vamos a cumplir dentro de la farmacia hospitalaria y que de ello va a depender finalmente que podamos tener una muy buena atención, que finalmente podamos cumplir, ¿bien? Al momento de poder dispensar o poder brindar la atención a cada uno de los pacientes. Ok, antes de pasar a las salas blancas, ¿preguntas? Sí, señorita, una pregunta. Sí, Esperanza López Mendieta de Bogotá. sí, ¿cómo está? Quiero preguntar, mi mamá tenía 87 años. 87 años y llegó infartada al hospital, a la clínica en Villavicencio, y una enfermera, para calmarle el dolor, le inyectó tramadol directamente en la vena, o sea, en el brazo. No lo colocó por el suelo, sino directamente en el brazo le aplicó una inyección de tramadol, lo cual mi mamá se quedó totalmente quieta desde las 11 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente, lo cual la empezaron a reanimar y mi mamá no salió de la reanimación. Mi pregunta es, ¿esa inyección mató a mi madre? Bien, en ese caso, bueno, es un caso bastante específico. Cabe considerar que el tramadol sí se aplica o sí se puede aplicar a nivel subcutáneo,
Bien, o sea, sí se puede colocar esa inyección, obviamente tiene que haber estado prescrita o tiene que haber tenido una indicación médica. Ahí definitivamente pues hay puntos que de repente me pueden estar quedando vacíos porque tendría que revisar finalmente pues no los motivos por lo que se declara finalmente el deceso de la paciente, no estaría totalmente claro, ni tampoco podríamos asociar todo directamente al medicamento. Podríamos tener de repente una teoría hipotética de que pudo haber existido algún tipo de alergia en algún momento, que de repente no se pudo observar en el momento, bien, pero como le vuelvo a repetir, podría ser una teoría hipotética, porque de hecho quedan ciertos vacíos, bien, o quedan ciertos espacios los cuales no se podría dar respuesta exactamente, pero una de las posibilidades podría ser, como le vuelvo a repetir, que pudo haber existido algún tipo de reacción alérgica al medicamento. O sea, sí puede pasar porque, ¿qué es lo que pasa continuamente con las alergias? Nosotros no sabemos a qué somos alérgicos, ¿no? Todos decimos que no somos alérgicos hasta que nos pasa. Bien, por ejemplo, en mi caso, yo nunca sabía o yo nunca supe que era alérgica, por ejemplo, a la dexametasona, hasta que me lo pusieron. Bien, eso quiere decir que todos podemos ser alérgicos a todos los medicamentos. Ahora, algo que también hay que considerar es que todos podemos ser alérgicos en diferentes niveles. Bien, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Por eso es importante considerar siempre que nos administran un medicamento o, en este caso, siempre recordar el historial de aquellos medicamentos que hemos o nos hemos colocado con anterioridad. Bien, ¿por qué? Porque a veces puede pasar que yo diga, no, yo no soy alérgico a nada, pero de un momento a otro puedo empezar a desencadenar una alergia. Entonces, en ese caso no le puedo dar una respuesta totalmente afirmativa, ¿no? Porque también, o sea, hay dos partes. Uno, que pudo haber sido una reacción alérgica medicamentosa. Dos, que pudo haber sido un efecto adverso del medicamento. ¿Por qué? Porque los medicamentos también pueden generar ciertos tipos de eventos. Por ejemplo, ¿no? La taquicardia, por ejemplo, el mismo paro cardíaco, la subida de la presión arterial, entonces, o fibrilación ventricular también. Entonces, hay dos partes, ¿no? Obviamente tendríamos que revisar al 100% el historial de la paciente para poder evaluar la causa final, ¿no? Del deceso de la paciente, pero podríamos tener en casos hipotéticos esas dos probabilidades. ¿Sí? ¿Se logró responder al Sí, menos un poco la pregunta? sí, señorita, sí. Nosotros, mi madre hace un mes falleció, hace un mes nomás, y para nosotros ha sido muy, muy terrible esta situación, porque ella estaba bien, ella estaba perfectamente como cada uno de nosotros, y ella la hospitalizaron porque supuestamente tenía una taquicardia, y ella empezó a llorar del dolor, y llegó esta enfermera y le aplicó ese medicamento, y se lo aplicó a las 10:30 de la noche. Mi mamá no volvió a despertar, no la volvimos a ver despierta, ella quedó dormida. Al otro día la comenzaron a reanimar a las 12:30 y mi mamá nunca despertó. Entonces, eso está en investigación porque mi mamá, como dices, puede haber sido alérgica a eso o puede haberle hecho daño por la edad de ella, los 87 años, o no sabemos, pero mi mamá desafortunadamente falleció a causa de esa situación. Pero realmente es un desenlace bastante lamentable. Bueno, desde aquí le extiendo, pues, ¿no? El apoyo necesario, bien, esperando, pues, ¿no? Que haya una posición de calma para usted y su familia. Pero como le digo, ¿no? Justamente, y mire qué bueno o qué importante es que podamos compartir estos pequeños detalles que de repente pueden costar un poco compartirlos, pero que de ello también nos hace aprender. ¿No? Porque de repente podemos pensar, como les digo, ¿no? Muchas veces nosotros todos decimos, no, yo no soy alérgico a nada, hasta que no nos pasa. Bien, ¿por qué? Porque no sabemos, realmente no sabemos o no todos estamos probando, a ver, hoy día voy a probar con el medicamento A ver si soy alérgico, mañana con el B, pasado con el C. Eso no significa que por favor prueben con los medicamentos a ver si son alérgicos, sino que siempre tenemos que tener cuidado con cada uno de los medicamentos que tomamos. Por eso es que a veces, y eso es la gran recomendación o ese es el gran trasfondo del hecho de no automedicarse. Porque nosotros no sabemos, porque de repente uno va a la farmacia y le dice, señorita, me duele la cabeza y te dan algunas pastillitas. O vas y le dice, señorita, me duele aquí el hombro, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la pierna.
y te dan, en este caso, el tratamiento que va no personalizado para ti, sino te dan el tratamiento que ya funcionó con muchas personas, que porque a todas les quitó el dolor de espalda, me invento yo, el ketoprofeno, entonces a todos le damos ketoprofeno. O que porque a todos les ayudó a dormir o la relajación, la orfenadrina, entonces a todos le damos orfenadrina. Entonces no funciona de esa manera. Esa es una de las grandes misiones que tiene, en este caso, el farmacéutico hospitalario. Personalizar el tratamiento, dialogar con el paciente. De ahí es la importancia que nosotros tenemos de hablar con el paciente, ¿no? Porque a veces dicen, ay, se demora hablando. Sí, pero yo me demoro hablando no porque, ay, yo quiero que la paciente me cuente toda su historia. No, yo me demoro porque justamente necesito que la paciente me cuente sus antecedentes para yo saber qué tipo de medicamentos, si los que están prescritos en su receta son los correctos. Pero de repente me pueden decir, ¿pero qué no se supone que el médico sabe qué es lo que yo tengo? Claro, pero al igual que nosotros, el médico también es un ser humano y también se puede equivocar. Entonces, ojo que yo no digo que todo se equivoque, pero también puede pasar. Puede pasar que por ahí lo haya obviado. Entonces, es importante que nosotros podamos revisar siempre y sobre todo escuchemos al paciente para que posterior a eso no vayamos finalmente a empeorar o agravar la salud del paciente, ¿bien? Y este finalmente pueda tener otro tipo de desenlace. ¿Bien? ¿Hasta aquí estos 4 puntos se entendieron? ¿Me confirman, Sí, por favor? profesora, muy entendido. Muchas gracias, sí, señora. Sí, magíster. Gracias. Bien, entonces ahora sí nos vamos a las salas blancas. A ver, ¿qué tenemos? En cuanto a las salas blancas, cuando nosotros hablamos de ellos, nos dice, ¿qué se hace aquí? Y enteral. Estas salas son totalmente limpias, con calidad de aire controlada. Ahora, si ustedes se percatan, bien, en estas salas van a ver que las personas están totalmente vestidas de una manera diferente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con estas personas? ¿Por qué tienen que estar así? Ah, ya. Ellos tienen que estar vestidos de esa manera porque en estas salas, como bien lo dice su nombre, es una sala totalmente limpia, es una sala aislada, donde básicamente, bien, lo que se trata de controlar es el ingreso de todos aquellos agentes que puedan generar contaminación. Bien, empezando desde nuestras manos, bien, desde nuestra respiración, desde nuestros cabellos, porque todo eso pueden ser agentes contaminantes. Imagínense de repente yo estoy redosificando algún medicamento y por ahí se me va un cabello. O de repente estoy preparando una nutrición enteral para un paciente, le estoy preparando de repente una leche, bien, y de repente se me va un cabello, ¿no? O de repente voy a preparar el medicamento, lo voy a cerrar y, uy, la tos, ¿no? Y toso encima del frasco. ¿Eso sería correcto o no? No es correcto, profesora. No es correcto, profesora, porque está poniendo en riesgo la seguridad del paciente que va a consumir ese medicamento. Por eso existe una normativa de seguridad e higiene cuando se prepara un medicamento. Hay ciertas normas para prepararlo para la manipulación. En Argentina, por ejemplo, está bromatología, que es el ente regulador en el caso de los alimentos. En los medicamentos desconozco el nombre, pero sí que, por ejemplo, los alimentos, en los frigoríficos, sobre todo porque tengo un hermano trabajando, tienen un cierto control bromatológico a la hora de manipular las aves. Tienen que estar también vestidos de una determinada manera. Les exigen cofia, les exigen barbijo, una vestimenta acorde al ámbito donde se desempeñan.
porque justamente trabajan con alimentos, en ese caso, con alimentos, en el caso nuestro, que sería con medicamentos, bueno, también debemos respetar ciertas normas de seguridad para no poner en riesgo justamente la salud del paciente o cliente. Exacto, muy bien. Muchas gracias por su participación. Exacto. Justamente las salas blancas están diseñadas para eso. Como ustedes pueden ver, las salas blancas no solamente es lo que la persona viste. Si ustedes se percatan, están cubiertos los zapatos. ¿Y qué gran característica hay en esta sala? Bien, la palabra blanca. Bien, salas blancas. ¿Alguna vez de repente nos hemos puesto a pensar, ¿por qué todos los hospitales tendrán paredes blancas? ¿Por qué tendrán mayólicas blancas? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser de colores? ¿Por qué no? Bien, porque total, de colores se ve más Profesora, bonito, porque, ¿no? profe, lo blanco es pureza, es por eso. Bien, exacto. Muy aparte de porque el blanco es pureza, es porque el blanco permite ver todo tipo de agente. Bien, y porque se pide que todo tenga mayólica para poder lavarlo. Aunque si ustedes se percatan, el piso de esta sala blanca es un piso laminado. ¿Eso qué significa? Que este piso nosotros podemos colocar cualquier tipo de agente líquido y este se va a poder lavar. Y si ustedes se percatan también, hay una especie de reflejo en las estanterías que ellos tienen. Bien, ¿eso qué genera? Que nosotros también podamos limpiar, porque imagínense que eso sea de madera, o imagínense que eso sea de repente de aluminio, ¿bien? O de repente simplemente de un material bien plateado que cuando uno lo limpie con agua esto se vaya a corroer. Eso finalmente podría originar que haya un peligro en la preparación de medicamentos. Por eso es que se utilizan, bien, todo lo que sea de color blanco, porque cualquier manchita de moho se va a poder ver, porque las manchitas de moho, por ejemplo, son de color verdes, medias negruzcas o medias amarillas. Y si yo tengo mi pared amarilla o mi pared verde, ¿ustedes creen que podamos ver esas manchitas de moho? No, ¿verdad? No, no la No. ve, no la ve, por eso Exacto. tiene que ser, Por eso tienen que suelen ser de tener color blanco. generalmente, son blancos porque tienen que tener luminosidad, los pisos, por ejemplo, antideslizantes, por eso se le pone un piso especial, generalmente en los hospitales. Después, en cuanto a las estanterías, como usted decía, tienen que también ser un material que no sea corrosivo, porque si uno lo limpia, al mojarlo por ahí, por ejemplo, cierta madera, es como que la madera tiende a hincharse, por lo tanto deteriora la estantería y eso también trae como consecuencia que el medicamento después se malogre, digamos, el medicamento. Exacto. Y otra característica que tiene esta sala blanca, muchas gracias, es que si ustedes se percatan, no hay nada en el piso. No hay nada, todo está al menos 5 centímetros sobre encima del nivel del piso. Ahora de repente ustedes me dirán, ¿pero por qué tiene que estar elevado? Para poder limpiar. Porque si no, no pasa como por ejemplo en casa, ¿no? El sofá hay que arrastrar todo el sofá. Queremos barrer abajo de la alfombra. Todos movemos la alfombra. Ay, pero qué pesado es mover esa alfombra, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que todo en las salas blancas y en las salas, o en este caso en los ambientes farmacéuticos, tiene que estar elevado para poder limpiar, bien, para que nos permita finalmente poder hacer el aseo correcto. Porque imagínense que tengamos los objetos en el piso. No vamos, uno, a poder limpiar y sobre todo, cada vez que se haga la limpieza, bien, el paño o el trapeador o la mopa con la que hagamos la limpieza finalmente va a contactar con el frasco, va a contactar con las cajas o va a contactar con diferentes envases que finalmente pueden convertirse en un agente contaminante para mi medicamento. Más sobre todo, imagínense si yo tengo la nutrición enteral que ya viene preparada, bien, y la pongo en el piso y eso luego se lo tengo que dispensar a mi paciente. Entonces, justamente por esos criterios es que todo en estas unidades tiene que estar sobre anaqueles. Y de igual manera,
no se permiten o no se utilizan cajas de cartón para evitar finalmente la aparición o, en este caso, la propagación de algún tipo de insectos. ¿Bien? Porque en este caso ustedes saben que los cartones o ciertos materiales pueden propagarlo. Estas salas lo que tratan de hacer en su mayoría es mantener la limpieza al 100%, ¿bien? Porque aquí se maneja o se apertura todos los medicamentos que el paciente finalmente va a ingerir. Bien, y como ustedes saben, bien, en estas salas mayormente se manejan todo lo que son pastillas, cápsulas, todo lo que, tal cual como dicen, ¿no? Nutrición integral, medicamentos controlados, fórmulas o preparados magistrales. Eso quiere decir que hay bastante manipulación de los productos farmacéuticos. Por ende, tienen que cuidar al máximo que estos no se vayan a contaminar. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces las salas blancas? ¿Se entendió? Sí, sí, Miss. Más que todo lo hacen, digo yo, por temas de sanidad, para que Así salga es. con buen estado los productos hacia el paciente. Así es. Justamente es por ello. Todas estas precauciones que se toman, desde el personal que trabaja, bien, hasta el ambiente, son justamente para ellos, para la seguridad. Bien. Ok. Hablemos entonces de las dosis unitarias. Ya vimos las salas blancas de preparados. Ahora hablemos qué cosas son las dosis unitarias. Vamos a ver que hay 4 procesos importantes. Bien, el médico prescribe. Bien, eso quiere decir que solo el médico puede prescribir. Sí, efectivamente. Según en este caso las normativas, el único que puede prescribir medicamentos es, para la redundancia, el médico. Bien, el químico farmacéutico es el que valida. ¿Cómo valido? Tengo que verificar el medicamento que se le está dando al paciente. Ahora, el químico farmacéutico puede cambiar el medicamento. Lo que puede hacer es consultar con el médico. Por ejemplo, puede pasar que a un paciente le hayan recetado de repente un naproxeno. Y el paciente, al momento de que el químico farmacéutico va, en este caso, a entregar o dispensar el medicamento, puede pasar de repente que el paciente mencione de que en algún momento hizo alergia. Bien, entonces en esos casos el químico farmacéutico sí tiene la responsabilidad de consultar o informar al médico la situación que ha tenido con el paciente a fin de que se pueda cambiar el medicamento, obviamente bajo la prescripción médica. Entonces, yo químico farmacéutico no lo puedo cambiar nada más. No, no se puede cambiar nada más. Se tiene que avisar al médico para que él pueda cambiar la receta. Bien, ahora, ¿qué otra cosa validamos nosotros? Y ahí viene algo muy importante. Tenemos que validar que sea el medicamento correcto, la dosis correcta. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar también que de repente nosotros estamos bien en la farmacia y justo en este caso el técnico de farmacia recibe a un paciente y se percata de que le han recetado 20 tabletas de paracetamol para 2 días. 20 tabletas de paracetamol para 2 días. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le entregamos o no le entregamos? No, mucho. No, mucho, ¿verdad? Exacto. Entonces, en esos casos, el técnico de farmacia lo que hará es consultarlo con el químico farmacéutico. Él revisará la receta de prescripción y tendrá que informarle al médico, bien, para que pueda, en este caso, corregir la dosis. Entonces, esa es la validación que el químico farmacéutico debe realizar. Y de igual manera, tiene que asegurarse de que sea el medicamento correcto y de ahí parte el tema de que se le diga a los médicos que tienen que escribir con una letra adecuada. Porque a veces hay algunos que nos escriben la P y una raya. O nos escriben keto y un garabato. Entonces es como que ya, ketoprofeno, ketorolaco, ketoconazol, ¿qué le recetaste? ¿No es cierto? Porque tantos que empiezan con keto. O de repente las famosas, las que terminan, por ejemplo, todo lo que son para hipertensión, losartán, de repente por ahí quiso poner losartán y solo le puso la última palabra. Y no sabemos si es diazepam, si es meloxicam, qué cosa es lo que le ha recetado. Entonces, es importante que nosotros validemos o que nosotros verifiquemos si el medicamento realmente es el correcto. Y también el tipo de medicamento que le está dando, porque de repente le dice diclofenaco.
Diclofenaco en ampolla, diclofenaco en tableta, diclofenaco en crema, en gel, en aerosol. ¿En qué forma de presentación se lo estás recetando? ¿No? Porque no solo es decir, tome diclofenaco o denle diclofenaco. Ya, pero ¿cuál? ¿Cuál de todos? Si hay un montón. ¿Cierto? Entonces, esas validaciones son las que tenemos que hacer de manera importante. ¿Para qué? Para que el paciente finalmente pueda recibir lo correcto. Porque de lo contrario, imaginen, ¿no? Imaginemos que el paciente le hayan recetado diclofenaco tópico, o sea, diclofenaco en crema, y nosotros le hemos dado diclofenaco en tabletas. ¿Será lo mismo? Total, diclofenaco es diclofenaco. ¿Sí? No. No, es diferente. No, no es lo mismo, ¿verdad? Es diferente. Por eso es importante que hagamos la validación. Bien, entonces, no se olviden, el médico prescribe, químico farmacéutico valida, el técnico de farmacia es quien moviliza, bien, en este caso, lo que se ha prescrito, y en el caso de farmacias hospitalarias es el licenciado en enfermería quien prepara y administra. Bien, por eso siempre es importante que nosotros podamos, bien, revisar todo antes de ser entregado. Bien, ¿por qué? Porque recuerden que finalmente la persona o el responsable de administrar también confía en nuestro criterio, bien, que hemos utilizado nosotros para poder entregar o poder dispensar este medicamento. Bien, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, muy claro. ¿Sí? Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, entonces, ¿cuáles son las funciones del asistente de farmacia hospitalario? Ya, mira. 1, atender a los pacientes, el apoyo psicológico. ¿Qué pasa cuando un paciente viene y te dice, sí, señorita, es que no sé, ojalá esto me haga bien, ¿no? O viene un familiar y te dice, sí, pues ojalá que esto le ayude, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es siempre la empatía con el paciente. Qué diferente es cuando nosotros saludamos de manera cálida o recibimos de manera cálida a nuestro paciente y le preguntamos, ¿no? O simplemente saludamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué lo puedo ayudar, qué necesita. O de repente encontramos a un familiar que está buscando la farmacia y nunca la encontró, ¿no? O de repente simplemente le orientamos qué es lo que necesita o cómo obtener los medicamentos. Algo importante es que uno o nosotros como asistentes de farmacia hospitalaria tenemos que entender que al ser nosotros el primer filtro, bien, o al ser nosotros quienes vamos a atender directamente al paciente, bien, tenemos que tratar de ser lo más empáticos posible porque es calidad de atención que le vamos a dar a nuestros pacientes, bien, pero no siempre viene el paciente porque la farmacia hospitalaria son para pacientes hospitalizados, entonces siempre viene el familiar. De igual manera, bien, tú puedes tener un cliente principal que es tu paciente, pero también tienes un cliente secundario que son los familiares. Entonces, ellos son normalmente los que van a estar haciendo las preguntas, porque el paciente que ya está hospitalizado, de repente ya va a estar tan agotado para preguntar que quien lo va a hacer va a ser el familiar. Entonces, siempre acuérdate de que el familiar es quien te va a preguntar un montón. Quien normalmente te va a preguntar 1, 2, 3, 4, trata siempre de ayudarlo lo más que puedas. ¿Por qué? Porque de repente no te lo preguntan varias veces porque no lo entiendan, sino porque la situación que está pasando no es de repente una situación que le permite estar concentrado al 100% y esto hace finalmente, bien, que se sienta tan nervioso de repente y esté preguntando, o de repente incluso te puede manifestar, ¿no, señorita? Y en caso me falta este medicamento, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Aquí lo venden? ¿Usted cree que sí? ¿No? Entonces, esas cositas de repente pueden parecer mínimas o pueden parecer pocas que, bueno, sí se puede hacer, ¿no? Pero son cosas que finalmente van a marcar o van a calar en nuestros pacientes, bien, o en nuestros clientes secundarios que vienen a ser nuestros familiares, ¿bien? Luego dice suministrar medicamento dosis unitaria. Algo importante es que no te olvides, el familiar y el paciente hospitalizado confían en lo que le estás entregando. Ellos confían en que la persona que está en la farmacia sabe o conoce los medicamentos que le han prescrito. Mantener orden y limpieza de equipos. Imaginen que yo de repente tenga todos mis medicamentos sobre la mesa, tijera, papeles, todo sobre la mesa. Viene un paciente.
Y yo empiezo, ay, así, un momentito, y saco por aquí, saco por allá, espérame un segundo, y vuelvo a sacar y vuelvo a revolotear todos los papeles sobre la mesa. ¿Qué impresión le daría a este paciente? ¿Ustedes creen que le daría seguridad o no? No, Miss. No, porque va a decir, uy, pero la señorita tiene todo desordenado. ¿Qué ha pasado ahí? Seguro se va a equivocar. De repente mi receta ya la traspapeló. Por eso es importante que Es ustedes muy siempre importante, profesora, tener todo, pues me imagino que por laboratorio, desde Adbor hasta Laboratorio Sandoz, es ordenado para uno saber dónde está el medicamento que necesita. Porque muchas veces, como dices tú, uno se equivoca por tener todo en un revueltijo ni el tenaz, no va a encontrar donde, no, mejor dicho, va a pasar hasta otro medicamento que ni siquiera es el que uno necesita. Así es, exacto. O se nos puede traspapelar la orden. Y de repente justo tenía una receta ahí de una paciente Carmen y viene otra paciente Carmen y de repente hasta me puedo confundir. Por eso siempre tienen que tratar de que su espacio de atención esté lo más ordenado posible. Y en el caso de la limpieza de equipos, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, las tijeras que se utilizan. Ay, no tengo tijera. Ya la tijera de, no sé, pues, ¿no? Que encontré por allí. No, tienes que tener siempre tus materiales dentro de la farmacia, son únicamente para la farmacia, ¿no? Con la tijerita voy a cortar las pastillas, también la uso para las tareas de la casa, también las uso para de repente mis actividades, para cortar las plantitas de mi jardín. Para todo sería la misma tijera, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser específicas para tu actividad, porque de lo contrario puede estar dañada, desgastada o de repente en un mal estado de higiene ese material que no asegure, bien, que tus medicamentos estén en este caso totalmente limpios. Y eso también podría dar inseguridad finalmente al paciente o al cliente, ¿bien? Por otro lado, te dice controlar el stock. Algo importante es que obviamente la farmacia hospitalaria se ve muy bonita porque tiene todo ahí puesto en los anaqueles, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Lo del anaquel no lo saques porque no puedes dejar el anaquel vacío. Pero para eso, dentro de la farmacia, tú tienes diferentes gavetas donde tienes un almacén pequeño, bien, de cada uno de los medicamentos. Algo importante que tiene que cumplir el asistente de farmacia es que en este caso, este stock que tú manejas, tiene que ser repuesto continuamente o tienen que haber horarios para la reposición correcta. ¿Por qué? Porque imagínate que más o menos tú ya tienes una cantidad aproximada, bien, justo te toca empezar a dispensar y te das con la sorpresa que, oh, no hay el medicamento. Entonces te tienes que ir al almacén, tienes que buscar, solicitar la salida, luego el ingreso a la farmacia hospitalaria, luego registrarlo, ordenarlo, guardarlo, contarlo y recién lo puedes dispensar. Y justo ese medicamento lo necesitan, pero ya. ¿Será correcto que nos demoremos tanto? No, ¿verdad? Así es, profe. Claro que no. Exacto. Entonces, es importante que siempre controlemos nuestro stock para no tener esas situaciones. Porque también recordemos que los pacientes muchas veces, o en este caso los familiares, no cuentan con mucho tiempo. Y así como tienes de repente atendiendo a un paciente, puedes tener 2, 3, 4, 5, y esos tiempos de demora pueden generar también incomodidad en ellos. ¿Bien? Por otro lado, el software farmacéutico, que es el registro de recetas. Algo importante es que no te debes de olvidar siempre de poder registrar las recetas que estás atendiendo. Recuerda que ello no solamente es tu apoyo para lo que estás dispensando, sino que también eso ayuda a que los medicamentos del almacén o del stock que figura en el sistema puedan descargarse. Porque de lo contrario, si no lo descargas, puede pasar que yo en sistema me aparezcan 10 ibuprofenos. Y cuando los voy a buscar estos 10, ya no hay. Pero en el sistema dice que hay 10. Sí, pero dice que hay 10 porque no los descargaste. Entonces, es importante que no te olvides, bien, que la descarga de medicamentos en sistema es muy importante para no alterar en este caso, los números del stock correcto. De lo contrario, incluso cuando vayan a hacer el pedido para el mes o para los siguientes meses, vamos a tener un desfase en los números de la cantidad de medicamentos que realmente tenemos. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí las funciones? ¿Alguna duda? Está claro. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, muy claro. Bien,
Hablemos entonces ahora de farmacovigilancia. ¿Qué cosa es la farmacovigilancia? Bien, cuando nosotros hablamos de ello, hablamos de la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de riesgos. ¿Pero qué riesgos? ¿Hay riesgos al momento de entregar medicamentos? Pero claro que sí. ¿Y cómo son estos riesgos? ¿O qué ocasionan normalmente? Ya. Estos parten de los famosos RAM. ¿Y qué cosa es un RAM? El RAM es una reacción alérgica medicamentosa. Bien, que lo dice justo en el segundo punto, aquí. Notificación de sospechas de RAM. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en mi farmacovigilancia? Justamente evalúo, bien, estas notificaciones que se pueden presentar, bien, y también evalúo los posibles riesgos, bien, que pueden presentarse al momento de la dispensación. Lo que busca finalmente es manejar o evitar que esto suceda. Y en su defecto, en el caso que suceda alguno de ellos, buscar una alternativa de solución, obviamente, entre la parte de farmacia con la parte que administra. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo entonces finalmente? Detectar, estudiar y prevenir las RAM, las reacciones alérgicas medicamentosas, y generar señales o alertas y tomar medidas. Entonces la farmacovigilancia lo que busca es que nosotros podamos tener alternativas de solución frente a estas dos situaciones. Exacto. Eso es lo que busca la farmacovigilancia. Entonces quiere decir que la farmacia hospitalaria no solamente entrega medicamentos. No, claro que no. Es entregar los medicamentos, asegurarnos que el paciente reciba sus medicamentos, que no le pase nada por haberlos tomado o habérselos aplicado, y que en el caso hubiera por ahí alguna señal o alerta de que algo pueda pasar, tomar alguna acción de mejora o acción para evitar que finalmente se produzca. Es como, supongamos, una caída, ¿bien? Si yo sé que hay un paciente que puede caerse, yo tomo medidas para que no se caiga. Lo mismo pasa en la farmacovigilancia. Tomo todas las medidas necesarias para que mi paciente, ¿bien?, obtenga sus medicamentos de manera correcta, y si por A o B hubiera algún riesgo con este medicamento, bien, tomar las precauciones necesarias para que no le vaya a suceder nada. Por ejemplo, hablando de medicamentos al 100%, cuando nosotros entregamos ampollas o viales, normalmente se le explica al paciente o se le entrega al paciente y se le dice, ¿no? Tenga cuidado porque en el empaque van las ampollas y los viales. Entonces aquí tú ya estás tomando ciertas consideraciones, indicándole al paciente de que tenga cuidado, porque si lo de repente lo coloca muy fuerte o lo apoya sobre una superficie muy fuerte, este se puede romper. ¿Bien? O de repente incluso les explicas lo de los frascos, ¿no? Los frascos que son fotosensibles. Por favor, no lo exponga a la luz porque es fotosensible. Eso quiere decir que también estás explicando, estás tomando medidas para que finalmente este medicamento, bien, pueda llegar de manera correcta al paciente y no vaya a generar algún tipo de evento adverso. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿Preguntas? Señorita, buenas señorita, tardes. claro, En la muy claro. farmacovigilancia también incluyen las vacunas. Claro, en la farmacovigilancia también incluyen las vacunas, porque las vacunas también están dentro de la farmacia. Exacto. Entonces, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Profe, disculpe, quise hacer una consulta respecto, usted habló en el anterior de RAMS. ¿Qué significa RAMS? Reacción adversa medicamentosa. Ok, gracias. O reacción alérgica medicamentosa. Entonces, ¿por qué es importante la farmacovigilancia? 1. Ensayos clínicos reducidos y limitados. Vigilar la aparición de las RAMS, ¿bien? Porque como les digo, o como les había comentado, todos o ninguno de nosotros somos alérgicos hasta que esto se demuestra lo contrario, ¿verdad? O hasta que nos pasa. Nadie es alérgico a nada hasta que nos pasa que ya somos alérgicos. Eso tiene que ir por farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque tenemos, en el caso de las reacciones alérgicas medicamentosas, tenemos algunas opciones.
O que realmente es porque la reacción alérgica es porque el paciente es alérgico o porque el medicamento no estaba en óptimas condiciones. Tomando el caso de lo que decía su compañera hace unos minutos, el tema de las vacunas, por ejemplo. Bien, tenemos las famosas reacciones que se producen por el tema de las vacunas. En el caso de Perú lo conocemos como ESAVIS. Bien, ¿qué pasa cuando hay una reacción post la vacuna? Bien, puede pasar, uno, bien, que sea el paciente que haya hecho reacción porque es alérgico, o puede pasar de repente que la vacuna no haya estado en buen estado de conservación, no haya estado con la fecha de vencimiento adecuada, o se haya pasado de la fecha de vencimiento, o haya estado muy próxima a la fecha de vencimiento, bien, o que la técnica de aplicación no haya sido la correcta. Por eso es que al momento de vigilar la aparición de reacciones alérgicas medicamentosas, es buscar justamente la causa que produjo este efecto de reacción alérgica. Es importante tener en cuenta de que no toda reacción alérgica medicamentosa se debe únicamente al paciente. Puede pasar que de repente el fármaco no haya estado correcto. Bien, ¿y eso se puede dar? Sí, se puede dar. Por eso es que no sé si a ustedes les ha pasado o a ustedes han visto alguna vez que ha salido ciertas alertas. Se ha quitado o se ha retirado tal lote de tal medicamento, bien, por temas propios de que no contaban con las características adecuadas y se retiró del mercado ese número de lote. Bien. Acá, por ejemplo, en Argentina, en la época de la pandemia, se clausuró, digamos, un lote de la vacuna Pfizer porque estaba en mal estado. Entonces ese lote es como que se descartó. Eran Claro. vacunas de esa marca específicamente que venían, no sé, creo que estaban vencidas. Llegaron acá y bueno, esas vacunas se las descartó, que por eso se atrasaron con el tema de la vacunación en momento de pandemia, que era, bueno, estaba todo el mundo convulsionado al respecto y bueno, entonces muchas veces se aprovechaban también de eso y se traían o exportaban vacunas vencidas y bueno, así que sí pasa. Claro, efectivamente, ¿no? También puede pasar lo que menciona su compañera. Puede pasar justamente ello. Ahora, cuando nosotros hablamos de, en este caso, el tema de medicamentos, debemos considerar lo siguiente. No necesariamente cuando te dicen de repente que sacan un lote, es porque todo el lote está mal. Normalmente esto se da justamente porque hay 1 o 2 o 3 medicamentos que a farmacovigilancia han salido observados. Entonces, como salen observados 1, 2 o 3, ¿qué hacen? No, ya salió observado 1, 2, 3, entonces retiramos todo el lote y lo sacan todo. ¿Bien? Y lo mismo pasa con diferentes productos. Por ejemplo, pasó, me acuerdo, con un lote, como bien lo menciona su compañera, de algunas vacunas para el COVID-19. Pero eso no solamente pasa en el caso de medicamentos, también pasa, por ejemplo, en insumos de limpieza, también pasa, por ejemplo, en los comestibles, en alimentos que nosotros ingerimos, también puede pasar. Entonces, algo importante es que para vigilar la aparición de reacciones alérgicas medicamentosas, estas cumplen 3 procesos: el monitoreo, la atención y el reporte. Bien, algo importante también es que hay que considerar que la reacción alérgica medicamentosa no debe quedar solamente en que, bueno, me dio una alergia, me tomo algo y ya está. No, la reacción alérgica medicamentosa debe reportarse, porque puede pasar de repente que sí sea el medicamento y si esto no se reporta, entonces no se toman las acciones necesarias. Y así como le pasó al paciente A, le puede pasar al paciente B, al paciente C, al paciente D, y etcétera, etcétera, etcétera de pacientes. De ahí parte la importancia de hacer farmacovigilancia con los pacientes. Pero es un proceso bien largo. Sí, puede ser un proceso largo, pero aún así es necesario e importante que nosotros lo hagamos.
Entonces, ¿qué hacemos con los sistemas de farmacovigilancia? Ah, ya, mira, tengamos en cuenta lo siguiente. Los programas de farmacovigilancia, bien, van a estar regulados de diferente manera, bien, en diferentes países. Por ejemplo, en Argentina tenemos la Autoridad Reguladora de Referencia Regional para Medicamentos, ANMAT. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA. En Canadá, Health Canadá. Tenemos, por ejemplo, en Chile, el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, ANAVET. Bien. En Colombia tenemos el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Bien. Y así tenemos diferentes entidades que regulan finalmente este proceso. Pero, ¿qué hacen exactamente? Lo que ellos hacen es justamente revisar, bien, todas aquellas reacciones alérgicas medicamentosas. En el caso, bien, específico de Perú, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, bien, va a estar en este caso a cargo, bien, de igual manera, de entidades que ayudan finalmente a que todos los establecimientos y que todas las entidades hospitalarias puedan, en este caso, cumplir con lo necesario para que los pacientes no se puedan ver afectados. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, la famosa Digemit. Bien, entonces, ¿qué nos dice? La Autoridad Nacional de Medicamentos conduce. ¿Qué cosa conduce? El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Este centro lo que hace es coordinar con los diferentes centros, ¿de acuerdo?, a nivel nacional. Y finalmente, hacer que todos estos establecimientos farmacéuticos, los profesionales de salud, establecimientos de atención primaria, establecimientos, en este caso, como institutos, como hospitales de gran complejidad, bien, puedan, en este caso, cumplir con los lineamientos del reporte, del monitoreo y del abordaje de todas estas reacciones alérgicas medicamentosas o finalmente alteraciones o daños que se puedan producir por, en este caso, la ingesta o la dispensación de algún fármaco. Entonces, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia básicamente se reduce en la importancia de poder verificar, evaluar y, sobre todo, hacer el seguimiento de a dónde finalmente se ubica, a dónde finalmente llega o si finalmente los medicamentos están produciendo algún tipo de alteración o se están viendo comprometidos en alguna parte o si de repente están presentando algún tipo de reacción en los pacientes. Lo que busca finalmente es que nosotros podamos conocer si los medicamentos han presentado estas alteraciones para poder tomar las medidas correctivas necesarias, ya sea en este caso una medida muy extrema, el retiro del fármaco del mercado. ¿Bien? ¿Se entendió? Señorita, sí. Una consulta. También la farmacovigilancia también para los dispositivos médicos y los productos sanitarios. No se escuchó muy bien. ¿La farmacovigilancia también son para los dispositivos médicos y los productos sanitarios? ¿Cómo? La No lo escuché muy bien. farmacovigilancia también es para dispositivos médicos y productos sanitarios. Ya, entendí que la farmacovigilancia sí también incluye los dispositivos médicos, ¿cierto? Sí, señorita. Bien, si esa es la pregunta, efectivamente, cuando nosotros hablamos de dispositivos médicos, no solamente hablamos, por ejemplo, o cuando nosotros hablamos de farmacovigilancia, no solamente hablamos de medicamentos. En dispositivos médicos, por ejemplo, encontramos los famosos implantes. Hablamos de implantes, por ejemplo, los implantes mamarios, los implantes de repente, si se van a realizar alguna cirugía estética, de repente si hay las placas que se colocan para las fracturas, ello también se hace una farmacovigilancia. ¿Por qué? Las famosas prótesis, por ejemplo, porque estos son dispositivos médicos que están regulados y que definitivamente, y por ello es que tienen un registro sanitario, para ver si se pueden utilizar. Y estos también se hace farmacovigilancia para ver si realmente cumplen. Porque puede pasar de repente, imaginemos que un implante mamario llegue en pésimas condiciones.
y se lo pongan a una paciente. Y finalmente este se pueda dar, imaginemos que se abre, ¿bien? Y se escapa toda la solución que está en la parte interna de este implante. Entonces puede pasar. Por eso es importante, bien, que recordemos que la farmacovigilancia, bien, lo que hace es revisar todo aquello que se encuentra dentro de la farmacia hospitalaria. Obviamente hay ciertos insumos o hay ciertos dispositivos médicos que tienen un menor, bien, o una menor tasa de peligrosidad. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tengamos cabestrillos, que tengamos collarines. Ese tipo de dispositivos obviamente tienen un índice muy bajo, ¿de acuerdo?, de presentar algún tipo de alteración. Sin embargo, como les digo, los implantes, aquellos de repente insumos que se utilizan para cirugía, bien, inclusive los famosos ¿sí? ¿Hasta ahí se logró entender? ¿Me confirman, por favor, si se logró atender la consulta sobre la farmacovigilancia de los dispositivos médicos? Si no, lo repito, no hay problema. No, sí, señora, sí, sí, está perfecto. Mi pregunta es, Bien. una consulta, por ejemplo, yo, Esperanza, tengo un problema. Yo soy hipertensa, pues tengo un hipotiroidismo y otras enfermedades más como cardiopatía isquémica. Entonces, en una época a mí me traté de infartar y entonces el señor que me atendió allá, el médico, pues yo iba con mi esposo y me mandaron como 12 pastas de una vez, me dieron 12 pastas en el momento, pues para detener el infarto, creo yo. Y entonces, eso hace poquito, pues como el fallecimiento de mi madre. Entonces, yo presenté alergia y me puse roja, me salieron muchísimas manchas como pepitas en la piel, en todo el cuerpo, me picaba desesperada, comencé a convulsionar. Y ni el médico ni yo en este momento no sabemos qué fue lo que me afectó, porque me dieron todas las pastas, me las pusieron en la mano, eran como 10, 12 pastas, y me las tenía que tomar así seguidos pues para evitar el preinfarto, el infarto que me iba a dar por la tristeza por mi madre. Hasta este momento no sé qué fue lo que, él me aplicó una inyección en la vena y me quitó la alergia que me dio, pero me dio una alergia tan terrible que traté de convulsionar. Entonces, hasta este momento no supe, no sé de qué, a qué soy alérgica, no sé. ¿Cómo hace uno para saber? Claro, lo que pasa es que, como le menciono, nosotros no somos alérgicos a nada hasta que nos pasa, ¿bien? Porque sí existen los famosos test de alergia, ¿bien? Donde básicamente lo que se hace es, en este caso, probar con los diferentes medicamentos, ¿bien? Te los colocan y van viendo a cuál de ellos eres alérgico. Sí existen esos test de alergia. Sin embargo, obviamente tenemos infinidad de medicamentos y no te puedes probar todos. Normalmente a los que sí te hacen pruebas son, por ejemplo, las penicilinas, y para los que más preguntan son para los medicamentos controlados, las benzodiazepinas, ¿bien? Entonces, algo que sí debemos tener en cuenta es que cuando existe una reacción alérgica medicamentosa, debemos considerar finalmente, ¿bien?, ciertos criterios que ayuden a que esta reacción alérgica medicamentosa no pueda llegar a superar el límite o no pueda llegar a superar el estrago de ser una reacción alérgica atendida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda reacción alérgica va a tener etapas. ¿Bien?
Normalmente la primera etapa es el famoso escozor, la famosa picazón que te puede dar en el cuerpo, o algunas que pueden ser más agresivas, bien, que básicamente lo que hacen es producir la resequedad a nivel de la zona, bien, o a nivel de la cavidad respiratoria. Bien, lo que hace es inflamar la zona de la glotis, haciendo que el paciente pues no pueda respirar o mantener al paciente con una respiración de ahogo, ¿no? Donde el paciente obviamente tiene obstruida la glotis porque la tiene inflamadísima, entonces lo que hace es que no hay un pasaje adecuado de aire. Normalmente en estos casos lo que usualmente se coloca son los alergenos, ¿bien? O en este caso medicamentos que pues hagan la acción reversa, ¿bien? Y reduzcan o disminuyan finalmente o retiren y anulen el proceso de alergia, ¿bien? Normalmente es lo que se coloca, ¿bien? Obviamente, si es que el paciente ha pasado mucho tiempo con esta reacción alérgica, puede llegar al hecho de una convulsión. Esto puede ser inmediato, puede ser muy rápido, puedes tener minutos para accionar o puede también que no tengas esos minutos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos reconocer una reacción alérgica medicamentosa. Porque por ahí puede pasar que dice, ¿no? Mi paciente, señorita, me estoy mareando. Ah, pero ¿por qué te estás mareando? Si te está pasando el medicamento, algo está pasando. O de repente te dice, ¿no? Señorita, me duele un poquito la garganta. O le empezó a dar tos. ¿Por qué le está dando tos? Si solo le estoy pasando el medicamento. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos reconocer al momento de pasar un tratamiento farmacológico para no tener justamente esos problemas. ¿De acuerdo? Sí, señorita. ¿Sí? ¿Me deja entender hasta ahí? Perfectamente. Bien. Ok. ¿Todo claro? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Hablemos entonces de medicamentos. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Lo que pasa es un caso que pasó cuando estuve haciendo mis prácticas. Yo soy técnica en enfermería y pasa que en la clínica en la que estaba haciendo prácticas hubo un paciente, ¿no?, al que se le tenía que administrar medicamento por vía endovenosa. Y al momento de que este estaba terminando, pues el paciente se sintió totalmente débil y no se podía parar. Entonces fue como que nosotros, practicantes, le preguntamos, ¿no?, a la licenciada qué pasó. Entonces ella fue que dijo que había sido porque no se le había colocado a la vena, sino se le había colocado en una arteria. Eso, pues, es complicado para el paciente. ¿Tiene alguna complicación, alguna reacción adversa o simplemente es el decaimiento que sintió el paciente? Claro, lo que pasa es que no es lo mismo un tratamiento endovenoso que un tratamiento espesores de la sangre, sangre arterial y sangre venosa. La conducción de la sangre venosa es más acuosa, más líquida. Sin embargo, la sangre arterial es más espesa, más cargada. Entonces, si nosotros combinamos sangre arterial con un medicamento, sí genera, obviamente, un cambio o una reacción en mi paciente. No es lo mismo. Ahora, puede pasar que se haya canalizado mal a un paciente. De repente no es que estabas exactamente en la arteria. Exactamente en la arteria, ¿no? Porque si lo has canalizado en una arteria, lo más probable es que este paciente no haya aguantado el catéter y la sangre haya empezado a fluir, porque recuerda que las arterias tienen las características de que son como una cascada. Una vez que tú haces un agujero, la sangre sale y nunca para. En cambio, la vena no. La vena, tú punzas y después de un momento, pues eso como que se tapa, no hay orificio y deja de sangrar. Entonces, esa es una de las dos diferencias entre vena y arteria. Bien, puede pasar que el catéter haya pasado, bien, y sí haya atravesado, pero no al 100% la parte arterial. Y sí puede haber habido alguna fuga de un medicamento y eso sí puede haber generado una pequeña descompensación en el paciente. Porque, como reitero, los medicamentos son endovenosos, no son medicamentos arteriales. Ya. ¿Y alguna otra reacción que pueda tener el paciente aparte de una descompensación? ¿Le podría traer algún
daño a su paciente o no? Podría ser que sí, porque recuerda que la sangre arterial tiene otro tipo de conducto. Bien, nosotros tenemos diferentes venas y arterias y recuerda que tenemos sangre venosa y sangre arterial. La sangre venosa, bien, es la sangre que viene, en este caso, que pasa, oxigena, y la sangre arterial, que es la más pesada, es justamente aquella que alimenta. Entonces, de alguna u otra manera, esto pasa por todo nuestro cuerpo y sí podría presentar algún tipo de alteración. Específicamente no te puedo enmarcar cuáles, porque recuerda que todos los cuerpos somos distintos. Puede que a mí no me pase, puede que a alguien sí le pase, a alguien le puede pasar muy leve, a otro le puede pasar muy mal. Entonces, todos los cuerpos somos distintos. Puede ser que este caso haya sido solo una descompensación, pero puede haber casos más extremos en los cuales sí se puede haber presentado de manera distinta. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Medicamentos hospitalarios. Medicamento de uso hospitalario. Son aquellas, en este caso, especialidades farmacéuticas en las que, por las características de los principios activos, bien que entran en su composición o por sus indicaciones específicas, también por condiciones especiales requeridas para su aplicación o por necesitarse un control continuo de efectos y resultados, la prescripción, dispensación y administración controlada, debe hacerse bajo responsabilidad del hospital. Vamos a puntuar cosas aquí. Hay medicamentos que no se venden en la farmacia. Sí, magíster. Hay medicamentos que yo he buscado en la farmacia y no lo venden. ¿Por qué? Justamente por ello, porque tienen características especiales que hacen que únicamente sean prescritos, dispensados y administrados bajo la responsabilidad de un hospital. Bien, por ejemplo, yo quiero anestesia y no me quieren vender. No, pues eso no te van a vender bien en la farmacia, porque eso sí o sí requiere profesionales que puedan administrarlo. Si, por ejemplo, yo quería un tratamiento, quería toda una solución polielectrolítica y la quería para mi casa y tampoco me la vendieron. Exacto, no te la vendieron porque las soluciones polielectrolíticas necesitan que estén, en este caso, bajo una responsabilidad hospitalaria o básicamente bajo la potestad de ciertos profesionales de la salud capacitados para que puedan administrarte de manera correcta estos medicamentos. Bien, entonces, los medicamentos hospitalarios, aquellos que no venden en la farmacia, no es porque, ¿por qué no querrá vender la señora de la farmacia? Pues no trae ese medicamento. No es que no lo trae porque no quiera, no lo trae porque estos medicamentos no están diseñados para ser dispensados o no están diseñados para ser de venta al público en general por el riesgo que pueden presentar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿Preguntas? Sí, señorita, se entendió perfectamente. Muy bien. Continuamos entonces. Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes externos. Vamos por partes. Miren, nos dice, un paciente. Si mi paciente es nuevo, sí es nuevo. Ok, vamos a ver el informe clínico. Ok, vamos a ver la historia clínica farmacoterapéutica. ¿Qué más me dice? Hay información oral y apoyo escrito. Ok, tiene dispensación bimensual, requiere solo registro electrónico y validación farmacéutica. Eso quiere decir, si mi paciente es nuevo, nosotros vemos su informe clínico, vemos la historia farmacoterapéutica, vemos aquella información oral, lo que me está diciendo mi paciente, apoyo, información escrita, le hago su dispensación bimensual que tiene y registro nada más los medicamentos. Si mi paciente no es nuevo, veo, ¿tiene alguna modificación del tratamiento? Si no la tiene, sigo el tratamiento anterior con el cumplimiento anterior del tratamiento que tenía. Bien. ¿Requiere información? Si requiere información, es decir, si yo necesito información, le pregunto y básicamente tomo nota. Si no requiere información, hago la dispensación bimensual y lo registro. ¿Se entendió? Repetimos. Repetimos, ¿ya? Tengo mi paciente. Si mi paciente es nuevo, hago o reviso el informe clínico, reviso la historia clínica farmacoterapéutica, reviso información oral, lo que me está diciendo el paciente y el apoyo escrito, lo que está en la receta,
Realizo la dispensación bimensual y lo registro. Si mi paciente no es nuevo, verifico. ¿Tiene modificación de tratamiento? No tiene. Ok, sigo el tratamiento anterior y veo su cumplimiento. ¿Requiero información? Si sí requiero, le pregunto al paciente y veo lo que está escrito. Si no requiero, solo dispenso y lo registro de igual manera. ¿Ahora sí se entendió? Sí, maestra. Sí, señorita, claro que sí. Perfecto. Ok, entonces, hasta aquí, ¿bien? Estamos llegando el día de hoy, pero antes de cerrar, ¿bien? Vamos a ver qué preguntas tenemos en la cajita del chat, porque he visto por ahí que tenemos varias preguntas. Vamos a ver. A ver. Tenemos, ¿la farmacovigilancia solo se da dentro del hospital o centro de salud? Bien, tenemos centro de salud, establecimientos que sí realizan farmacovigilancia. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que es el químico farmacéutico el responsable de realizar la farmacovigilancia, bien, en este caso de los pacientes, ¿sí? Normalmente también se hace, o en su mayoría se hace en hospitales de alta complejidad o hospitales grandes, bien. Sin embargo, en los centros de salud se realizan porque, tal como lo había mencionado su compañera hace unos minutos, bien, en los centros nosotros que tenemos las famosas vacunas. ¿Y las vacunas dónde están? En la farmacia, bien. Por eso es que es importante que aquí también se haga farmacovigilancia para poder garantizar que estos productos están llegando correctamente a los pacientes. Bien, o por ejemplo, algunos centros o los centros que tienen, por ejemplo, atención materna, dispensan lo que es el famoso sulfato ferroso. Hay que verificar también que las gestantes estén recibiendo este medicamento de manera correcta, porque finalmente esto ayuda, en este caso, a la prevención o ayuda en la prevención de desencadenantes que pueden afectar a la madre y que también pueden afectar al pipí. Por eso es importante que aquí también se pueda realizar de manera correcta, de manera adecuada, para no tener, en este caso, esos inconvenientes. Bien, ok. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la última parte de nuestro curso de asistente de farmacia en el tema número 5 desarrollado el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra duda, alguna consulta que pueda aclarar. Profe, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Un abracito desde Colombia, Bogotá. Esperanza. Chao. Muchas gracias.